Tras la aprobación de una resolución en contra de las normas de cabotaje en el caucus hispano de legisladores estatales de Estados Unidos, la mayoría en la Cámara de Representantes de Puerto Rico podría considerar una nueva medida para reclamarle al Congreso que exima a la isla de esas restricciones. Así es, el asunto vuelve de esta forma a discutirse en Washington, donde podría encontrar respuestas más favorables en el Congreso. Para hablar sobre ello, hoy nos acompaña el economista Francisco Montalvo Fiol. Aquí le damos los buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días a ustedes y gracias siempre por su invitación. Casi pusimos sobre la mesa el planteamiento principal, y es que esto vuelva a tomarse como tema, como eje, como enfoque principal en Washington, propuesto por parte de Puerto Rico, como se ha hecho de tantas maneras y por tanto tiempo. Pues este es un tema que, hemos abordado varias veces, ¿Sí? Un tema siempre álgido, siempre hay que recordar que para mucha gente esta es una medida bastante anacrónica, inclusive literalmente esta ley viene de 1920, hasta casi, hasta, no voy a decir cómico, pero pensar que esto tiene mucho que ver con los submarinos alemanes, post Primera Guerra Mundial, ni siquiera Segunda Guerra Mundial. Imagínate. Entonces obviamente como que estamos en otra época, ¿no? Y entonces, y personalmente he tenido experiencia acompañando delegaciones de la coalición sector privado a Washington abordando este tema, y siempre ha sido un tema bastante cuesta arriba. Así que y hay entidades internacionales como el mismo Foro Económico Mundial, en el 2014, en un informe hablaba de que estos son medidas anticompetitivas. Pero siempre bastante complicado, porque es que hay muchos intereses económicos corriendo en el Congreso, claro. Y en gran parte, y creo que rápidamente adelante establecer que uno de los problemas grandes de esta ley, esta medida o la situación es que en realidad gran parte o la concentración de tráfico marítimo está en un solo sitio, que es Jacksonville, Florida. Y digo eso porque veo toda esta discusión de lo de siempre, inclusive la misma resolución habla de inclusive dar la oportunidad de las tripulaciones americanas o inclusive buscar barcos internacionales. Pero de verdad a veces entiendo que el problema de verdad es descentralización. Si pudiéramos tener más puertos sirviendo a Puerto Rico, porque vimos lo que pasa cuando hay huracanes y si se cierra el puerto de Jacksonville, pues nos afecta grandemente aquí en Puerto Rico. Ahora, otra vez, obviamente, este tema tiene que ser discutido en el Congreso porque localmente no podemos hacer nada, ¿no? Pero el Congreso se deja llevar mucho por un ente que es el GAO, que es el ente investigativo independiente. General Accountability Office. Y lo más reciente que el GAO emitió sobre las leyes de cabotaje, lo que dicen es que realmente eliminarlas no tendrían gran impacto, que no sería de gran beneficio económico para Puerto Rico. Representantes del GAO estuvieron aquí en Puerto Rico hace dos semanas. Sí. Inclusive se reunido con varias personas, incluyendo representantes de la coalición sector privado. Y entonces se le mencionó. Y sí, hay muchos estudios, como siempre, el chiste de los economistas todo mancos. Se produce un estudio. Depende de quién uno le pregunte. Pero si lo vea, pero sí, sí se establece que, vamos a ponerlo de esta manera, mañana se elimina la ley de cabotaje. No creo que vamos a ver un impacto inmediato grande sobre la economía de Puerto Rico. Esto tendríamos que verlo más a largo plazo. Siempre, o por lo menos en un momento dado, el tema de combustible era también otro de los puntos focales, considerando el hecho de que liberando la ley o habiendo este espacio, pues Puerto Rico podría beneficiarse de lo que es la compra de petróleo y a un precio que fuera pues más favorecedor. Pero también eso quedó detenido. Definitivamente, inclusive se habla mucho de la transportación, no combustible, sino combustible gas licuado. Gas licuado, que sé que es un issue inclusive bastante fuerte político en Estados Unidos. Ustedes saben que una de las famosas, ahorita estamos hablando de nuestro compañero en Europa, las famosas visitas de Trump, que todo esto es un evento, cuando habló en una visita europea, tratando de impulsar la venta de gas licuado en Alemania. Versus la situación con los gasoductos rusos. Pero que hasta cierto punto la situación de Puerto Rico es similar. Estados Unidos está empujando mucho este nuevo combustible o este combustible que tienen excedente. Y entonces sí sería interesante la transportación en barcos internacionales, de bandera internacional a Puerto Rico. Y también, claro, con combustible.
que me acuerdo en una época hablábamos mucho de tal vez traer combustible de Venezuela. Claro. Y entonces, y es uno de esos puntos que es atrayente, ¿no?, hasta este tema, pero de nuevo, vemos, entender que esto es una resolución en términos de cámaras legislativas estatales. Este es un tema que inclusive Hawái, la cámara, la legislatura hawaiana, que también, como saben, son estados, Hawái y Alaska, son estados que son impactados por todo esto. Y siempre es importante resaltar que Puerto Rico, parte del asunto, ¿no? Puerto Rico tiene una población, o sea, gente yendo y viniendo, pero todavía más de 3 millones de habitantes. Hawái es un estado con 1.3 millones. En Alaska, increíble establecer, con un sitio tan grande, hay como menos de 800,000 personas. O sea que la población de Alaska y Hawái juntos no llegan a la mitad de Puerto Rico. Y entonces, hasta cierto punto, esto es una de las acusaciones, en el sentido de que Puerto Rico mantiene a la flota mercante de Estados Unidos, porque es el mercado de consumo grande para Profesor, quisiéramos aprovechar su presencia acá ante el hecho de la firma ya de la reforma contributiva en el día de ayer. Nos gustaría tomar su impresión, porque hay un efecto económico, hay una movida de país y pues nos gustaría conocer su impresión. Bueno, de nuevo, este es un tema que tengo que aclarar siempre, que yo no soy experto en contributivo. Claro. Pero sí puede haber un impacto económico. Todavía hay ciertas cosas que estamos en veremos, especialmente nuestros amigos de la Junta de Supervisión Fiscal, tienen un pero sobre todo esto. Si hay una baja en las tasas contributivas especialmente corporativas, en los individuos, está el famoso baja en los IBU, en los alimentos procesados. Así que hasta cierto punto uno diría, bueno, debería tener algún tipo de impacto positivo. Pero de verdad todavía está un poco en el aire, porque tenemos que ver qué nos dicen los colegas de la Junta de Supervisión Fiscal, pero es interesante, podría ser algo positivo y beneficio para la economía puertorriqueña. Muchas gracias, profesor. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre es grato tenerlo acá. Bueno, nosotros vamos a una pausa y pronto llegará acá a nuestro estudio el cantante Huito Colón, que trae un toque de picardía esta Navidad, así que continúe con nosotros en Noticias 360. Además, le contamos de los esfuerzos que realizan ambientalistas en Australia para revivir la gran barrera de coral en la región. Ya volvemos.